Somos Norman Pauls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas. Confianza, agilidad, veracidad, personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Norman Pauls, una marca confiable. Compol Fest, 3 días de evento online en circuito cerrado, donde consultores y estrategas internacionales compartirán metodologías y estrategias para ganar campañas y elecciones. No te pierdas este festival de estrategias en comunicación política. Informes www.consultoreslatam.com. Soy estudiante de la DANTE, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos, que con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. El tradicional café, con tan solo 2 gotitas de dulce cura. El poder de endulzar sin calorías. Para las complicaciones de la menopausia, memoria, mal humor, estrógeno. Para regular el sistema hormonal, genera vitalidad, belleza física y mental. Estrógeno, con alto porcentaje en fitoestrógenos, vitaminas y suplementos. Pídalo en tiendas naturistas del país. Otro producto con la garantía y calidad de Laboratorio Schulger. ¿Sabías que los metales pesados como plomo, aluminio, mercurio y cadmio pueden estar en tu cuerpo causando graves enfermedades? Con Triplex Jarabe puedes eliminarlos de manera segura y natural. Evita infartos, aneurismas y otros problemas de salud causados por estos metales tóxicos. Gracias a su fórmula natural, Triplex Jarabe protege tu salud y te ayuda a vivir sin preocupaciones. Compuesto por rábano, limón, cebolla y ajo, cada ingrediente trabaja en sinergia para purificar tu cuerpo y fortalecer tu sistema inmunológico. Triplex Jarabe, tu aliado contra los metales pesados y promotor de una vida sana y libre de toxinas. Triplex Jarabe, de Laboratorios Fulger. Se abre una comunicación de diálogo desde El Búnker. El Búnker. Aporte ciudadano a los diferentes temas sociales, políticos, económicos y demás aspectos que involucran al Ecuador país. El Búnker, vínculo de pensamiento positivo. El Búnker inicia aquí desde Ecuvisión TV, un paso adelante con las ideas que generan opiniones constructivas. Conducción y dirección, Magíster Francesco Aycar. ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí saludando desde Pensilvania, esperando que mi amigo Francesco se conecte. Aún estamos esperando, pero saludos a todos. ¿Cómo está Héctor Hugo? Un placer. No sé si me escucha. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Un saludo. Esperando aquí a Francesco. ¿De qué parte me saludas, Víctor Hugo? ¿Estás en Guayaquil? ¿En dónde? Sí, en Guayaquil. Pues un gusto conocerlo, Víctor Hugo. Antes de empezar la entrevista, pues esperamos a Francesco que se conecte, parece tener un pequeño problema técnico. Y ahí está, apareció. Me disculpan, todavía estamos a tiempo. Lo que
pasa es que para variar, usted ya me conoce, Pablo, me estaba saliendo de la clase. Como siempre, pues a media clase me salgo, aunque ya pedí aquí, ya suelo pedir permiso, pero ya estamos aquí. Héctor, pues muy buenas noches, gracias por tu tiempo, un saludo desde Estados Unidos y desde Ecuador también. Y más que todo, pues un saludo a los que nos están siguiendo por esta red social de El Búnker EQ, que más pronto que tarde, pues tendrá nuevas sorpresas para toda esa audiencia. Héctor, cuéntanos. Estuve algo revisando el tema de la Fundación Larkin. Se ve muy interesante. Efectivamente se ve muy interesante. ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó a tomar ese desafío? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de manejarte con esta organización internacional? Bueno, saludos Francesco, saludos Pablo, a todos los amigos, amigas que están conectados en este en vivo. Un cordial saludo, que tengan una excelente semana, fin de semana. Realmente el tema de la fundación nace a partir de algunos proyectos que se hicieron a nivel de urbanismo y a nivel de salud pública. Actualmente en la Universidad de Guayaquil, toda la parte que ustedes ven, la parte exterior de la universidad, es un proyecto urbanístico que lo inicié en el año 2014, y conseguir los fondos me tomó 6 años. Es decir, al año 2020 pude conseguir los fondos después de haberlo publicado en la prensa escrita, en la prensa digital, y haber ganado también un premio internacional que viajé en el año 2017 a Estocolmo. Cuando regresé, tenía ya una cita con el alcalde de la ciudad y el rector de la Universidad de Guayaquil, y allí se pudo concretar ese proyecto que había tomado tanto tiempo, ¿no? Posteriormente, en la pandemia, también una colaboración importante, tanto en la selección de casos. Nosotros decíamos con nuestro equipo de investigación que en marzo del año 2020 iban a haber 297,000 casos, ¿no? Eso lo dijimos en el mes de febrero, al inicio, cuando el gobierno decía que habían 46 casos en la provincia del Guayas. Nosotros decíamos que no eran 46 casos, sino que eran 297,000. Eso fue publicado en Diario Expreso en aquella época y lamentablemente tuvimos razón. ¿Cómo hicimos eso? Lo que hicimos fue extrapolar el modelo de la Comunidad Autónoma de Madrid, porque inserté en el equipo de investigación a un amigo que se llama Carlos Bort, que es un científico de datos español. Como España ya había tenido la primera ola, entonces lo correcto era usar el sentido común y extrapolar ese modelo hacia la provincia de Guayas. Entonces, a raíz de ese trabajo, tuve una entrevista que me hizo Héctor, disculpa la ignorancia. ¿A qué tú te refieres con que los casos? O sea, que supuestamente el gobierno decía que eran 47 y ustedes decían que era 240,000. Contagiados. Bueno, sí. Contagios. Personas. ¿Contagios de qué? De COVID. Ok, listo. Así es, exactamente. Entonces, era matemáticamente nulo realmente la medida que daba el gobierno en esa época. Nosotros extrapolamos este modelo de la Comunidad Autónoma de Madrid hacia la provincia de Guayas y, como le decía, lamentablemente tuvimos razón. Ya sabemos lo que pasó, sobre todo en el mes de abril, ¿no? Marzo y sobre todo el mes de abril, que llegamos a 10,000 muertes lamentables, que pudieron haber sido menos si se hubiesen tomado medidas preventivas. En todo caso, a raíz de este escenario, trabajamos con el doctor Washington Alemán, infectólogo, con el doctor Pancho Andino, que es epidemiólogo, el doctor Jack Mitchell, se unió a partir de una anécdota. Resulta que desarrollo un mapa, ¿no?, para poder identificar dónde estaban los casos y hacia dónde se dirigían los casos, es decir, una predicción a nivel de geografía y ciencia de datos, y asesoramos a la mesa técnica de Guayaquil, que se puso en práctica en el municipio de Guayaquil de esa época. The Wall Street Journal hace una entrevista, y esa entrevista fue publicada justamente en el año 2020, me parece, a finales,
A partir de esa entrevista me empieza a llamar mucha gente alrededor del mundo. Y uno de ellos que se comunica conmigo es el doctor Jack Mitchell. Él es fundador de un sistema de salud en Estados Unidos de América y ese sistema de salud se llama Larkin. Tiene hospitales allá y tiene una universidad que se llama Larkin. Todo se llama Larkin, ¿no? Larkin, cuando me reuní con él le pregunté por qué Larkin. Me dice que Larkin era el nombre antiguo que tenía el lugar donde está sentada su primer hospital, que es en Hialeah. Entonces, hicimos ese proyecto, asesoramos a varios países, hicimos una buena amistad y a raíz de eso salió el tema de la Fundación Larkin Ecuador, de la cual soy el presidente de la fundación y Jack Mitchell, el doctor, es el vicepresidente de la fundación y hemos hecho mucho trabajo social, no solamente en Ecuador, sino que también a través de Larkin, que es un hospital que tiene referencia internacional. También asesoramos a otros países como Colombia, Costa Rica y otros más, ¿no? Que tienen este tipo de necesidades de mejorar la salud pública. Según estaba viendo, ¿cómo estás, Héctor, una vez más? La organización Larkin o la Fundación Larkin Ecuador es una organización que brinda atención educativa y terapia física en el hogar a familias vulnerables en Ecuador. Eso es lo que estaba buscando aquí con mi amigo Google y sí, aparecen aquí rápidamente, ¿no? Te enfocaste en este proyecto que han montado pues en la fundación y que han estado ayudando a las familias más vulnerables y según te escuché con más intensidad en la época del COVID. ¿Ustedes estuvieron solamente en la costa o estuvieron en todo el Ecuador? ¿Cuál fue su alcance a nivel nacional en el caso de la atención y las ayudas que ustedes brindaron a las familias vulnerables? Bueno, el proyecto piloto realmente provincia del Guayas. ¿Sí? Nos enfocamos como un piloto en el Guayas y llegamos a las autoridades a través de personas, como me acuerdo en esa época, nos hizo un acercamiento con el gobierno de Lenín Moreno, el expresidente Alfredo Palacios, y a través de la prensa, sí, ustedes pueden googlear, pueden ubicar Héctor Hugo, plan de vacunación y les va a salir todo el historial. Fue publicado en prensa escrita, también hubieron entrevistas. Bueno, todo está en la web realmente, ¿no? Ahí está tanto el proyecto Delta de la Universidad de Guayaquil. Ustedes pueden constatar toda la evolución del proyecto, un proyecto que tomó bastante tiempo. Si los estudios fueron donados, ¿no? Es decir, donamos los estudios, pero conseguir los recursos fue lo más difícil, porque los estudios estaban en 6 meses, pero los recursos nos tomó 6 años hasta conseguir. En todo caso, creo que la universidad sí, se lo merece, era la forma que teníamos de retribuir de alguna manera la oportunidad que tuvimos. En mi caso, si la universidad no hubiese sido pública, hubiese sido muy difícil que yo pueda estudiar una carrera. Yo estudié ahí en la Facultad de Arquitectura, me gradué de arquitecto y luego de algunos años también empecé en la docencia, ¿no? La docencia universitaria. Cuando ustedes en Google, pues estoy viendo acá que dice atención educativa. ¿Podrías especificar un poco a qué se refiere estos términos? Sí, bueno, Larkin, como les decía, ellos no solamente tienen hospitales, ¿no? Ellos también tienen una universidad que se llama Larkin University, y a partir de eso lo que hacemos son capacitaciones, ¿no? Hacemos capacitaciones para poder, se puede decir, fortalecer la capacidad de gestión, ¿no? Que pueda tener la población, y también a nivel ya de acá de trabajo de territorio, con los terapistas físicos, con el terapista ocupacional o de lenguaje. También, si alguien no sabe firmar o se le dificulta escribir o leer, se empieza un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, eso básicamente, son pilotos realmente, son proyectos pilotos. En los estudios que realizaron ustedes, y disculpa Francisco que estoy aquí yo como que tomando el timón. Dele, pana, dele, tranquilo. En los estudios que ustedes realizaron, ¿en qué se enfocaron y cuáles, a grosso modo, ¿no? Como para que nuestra audiencia más o menos se clarifique y tenga una idea pues mucho más general? ¿En qué se enfocaron, o sea, sus estudios en qué se enfocaron y cuáles fueron sus resultados a grosso modo, más o menos? Ya. Hablamos del plan Delta, que es urbanismo, o del plan de vacunación, porque el plan de vacunación es otro proyecto.
Hablemos del plan de vacunación. Que... A ver, el tema es sencillo, es mucho parte del sentido común, ¿verdad? Lo que les mencionaba hasta de la entrevista de Wall Street Journal eran diagnósticos y eran predicciones, ¿bien? Pero después de que pasó esa etapa, ya el equipo se consolidó con el doctor Jack Mitchell, con Carlos Bort en España y con los médicos acá ecuatorianos como Washington Alemán, Pancho Albino, también un profesor, Cristian Cantón, que también se sumó al equipo. Empezamos a planificar el plan de vacunación. Esto a raíz de que no había una solución clara. Recuerden ustedes, en esa época se hablaba de las vacunaciones VIP y el tema de las apps que se creaban, estas aplicaciones colapsaban. Entre cada autoridad se echaba la culpa de que el sistema no servía, que era la nube, etcétera. Nosotros prácticamente recurrimos al sentido común y dijimos, si el Consejo Nacional Electoral, ¿no?, puede aglutinar, en esa época aglutinaba un padrón electoral de 10 millones y pico de personas y el sistema no se cae, a no ser que alguien quiera que se caiga, ¿verdad? Pero el sistema no se cae, no colapsa. Es el sistema más rápido del mundo. O sea, el sistema que ya logísticamente está validado porque la fuerza pública, ¿verdad?, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas, ya saben cuál es el despliegue que tienen que hacer, ya saben cómo tienen que entregar estas actas, ya las juntas receptoras del voto están consolidadas, el apoyo de los estudiantes, etcétera. Entonces era un tema de trasladar ese modelo a una vacunación, ¿verdad? Porque era un modelo logístico. Lo que nosotros entregamos como plan de vacunación fue un plan logístico, no era el plan de enseñar a vacunar, porque eso lo saben los médicos. Nosotros era cómo evitar longitud de cola, cómo evitar vacunaciones VIP, cómo evitar que la gente no tenga equidad en el momento de vacunarse, dándole prioridad, por ejemplo, a las personas que tienen mayor vulnerabilidad por divisiones etarias, saber que los adultos mayores son más vulnerables, las personas que tienen enfermedades preexistentes son más vulnerables. Es decir, darle un sentido a la vacunación. Ese fue el plan que le entregamos y todavía recuerdo que el enlace que usamos en su momento fue a través de 2 personas para que llegue al... Primero lo hicimos con Moreno, fue a través del expresidente Alfredo Palacio, y posteriormente fue con el presidente Lasso, que lo hicimos a través del doctor Gino Norero González, sino, fue el que fue exalcalde de Guayaquil, no el hijo, sino papá, ¿verdad? Y también con don Carlos Cueva, aunque hicimos un equipo interesante, incluso redactamos un artículo científico que posteriormente les puedo hacer llegar. Ahí está bien redactado cómo se formuló el plan, la metodología utilizada, el método de Brenes que se utilizó, que es un modelo matemático. Todo eso fue extrapolado al plan de vacunación. Y bueno, estamos contentos de haber aportado con un grano de arena. Creo que si todo hubiese estado bien, no hubiera la necesidad de que gente, ciudadanos comunes como nosotros, tengamos que estarnos moviendo, sino más bien nos dedicamos a aplaudir. Pero no ha sido ese el caso, ¿no? El caso es que no se ha solucionado, ha habido muchas muertes y estamos obligados como sociedad civil realmente a aportar. Bueno, yo sí me acuerdo, Hugo, tu apellido, Héctor. Yo sí me acuerdo, Héctor, que el protocolo que se hizo en Ecuador, que el procedimiento que se hizo en Ecuador fue modelo a nivel mundial y fue publicitado. O sea, entendería que ese es el modelo que tú nos estás hablando, porque de lo que recuerdo es lo mismo que tú me estás diciendo. Y caramba, sí. O sea, eso de ahí es algo plausible, porque unos meses antes, y específicamente Guayaquil, era el patito feo del mundo, tanto como lo fue Nueva York en Estados Unidos, y ahí veníamos nosotros con los índices de muerte totalmente elevados. O sea, bueno, independiente de eso, obviamente recuerdo pues ese abril, porque ese abril mi padre murió, pero no por temas de COVID, pero sí relacionados al tema de estar solo, de que no podía salir. O sea, sí fue un efecto colateral de lo que nos sucedió. Pero me queda, o sea, de todo lo que has dicho, y te felicito, Héctor, definitivamente, pues estas cosas hay que aplaudirlas y ojalá se sigan repitiendo. Pero ¿cómo
la arquitectura, que es una ciencia un poco fría, es más dada a la matemática, se conjuga contigo también en la parte social. O sea, a veces pues uno tiene o mentalidad técnica, y si tienes mentalidad técnica, tú te vas por otros lados, o tienes otro tipo de mentalidad, en este caso una mentalidad social. Personas que confluyan en esas dos mentalidades es complicado. ¿Y cómo así? Y de hecho, para mí una de las ciencias más fregadas, o una de las carreras más fregadas que existen, es la arquitectura. ¿Cómo así se confluye? O sea, ¿cómo tú confluyes en esas dos visiones? O sea, tanto la parte técnica, que es lo que nos está diciendo la parte matemática, la parte dura de los números, pues, y una labor social tan buena como es la que estás haciendo. Mire, doctor, John Snow, ¿no? John Snow es un médico, ¿verdad? Considerado el padre de la epidemiología moderna. Imagínense que él pudo identificar los brotes de cólera como la causa, pudo identificar la causa de los brotes de cólera usando cartografía, ¿no? Ese médico es considerado el padre de la epidemiología moderna. Utilizó mapas para poder identificar, mapeando primero cuáles eran las muertes que se estaban produciendo por el cólera, hasta poder identificar el epicentro del caso. Ese es un ejemplo de cómo el uso de la cartografía, de los mapas, puede ayudar al área de la salud. Y fíjense que algo así fue lo que replicamos en la pandemia, antes del plan de vacunación, cuando identificamos los casos y pudimos, de alguna manera, alertar a las autoridades que realmente la situación era mucho peor de lo que se pintaba y era mucho del sentido común. Es decir, el número de la afluencia de pasajeros internacional, veíamos que entre enero y febrero, si mal no recuerdo, eran como 20.000 personas que habían llegado solamente de Europa a Ecuador, a los dos aeropuertos internacionales. Entonces, ¿cómo es posible que si ya tuvieron la primera ola, acá se haya prácticamente crucificado a una pobre señora que estaba en la provincia de Los Ríos, prácticamente indicando que ella es la culpable de todos los brotes que se han dado en Ecuador, ¿no? El famoso caso cero. Ya me acordé de eso, sí. Sí, entonces, interesante la pregunta, Francesco. Realmente, una anécdota, yo trabajé también, fui subintendente de policía, soy arquitecto. Fui subintendente de policía cuando estaba el inicio del gobierno anterior. Y la gente me decía, ¿cómo así? Pues arquitecto y eres subintendente de policía, ¿no? Porque queríamos mapear, hacer una gestión inteligente de la seguridad. Una gestión inteligente de la seguridad consiste en poder identificar realmente dónde se están produciendo los casos, a qué hora se están produciendo los casos y qué medidas puedo generar para contrarrestar la proliferación de esos casos. Si identificar patrones, poder generar predicciones y sobre todo correlacionar los datos, porque eso es lo que no se hace. Hay mucha información. Nosotros somos expertos en Ecuador, somos expertos en información. Una universidad va a encontrar los archivos gigantes. Los ministerios tienen información que da miedo. En cada año hay miles de datos de información y archivos. Pero nadie... Héctor, una preguntita. ¿Expertos en información o desinformación? Porque yo creo que de los segundos sí somos bastante expertos. Tenemos información, pero lamentablemente no la tamizamos. La entregamos en crudo o la entregamos como nos interesa y más bien desinformamos a la gente. Es una apreciación personal, nada más. De acuerdo, exactamente, porque esa información no se la usa. Lo que hay que hacer es usar la información y hay que conectar la información. Los datos no tienen ninguna validez, o sea, no validez, pero no tienen ningún sentido si no se les da una aplicación, pues no. O sea, los datos están ahí, pero si no se les da una aplicación, pues no sirven de nada. Puedo tener una tabla llena de datos, pero ¿qué hago con ella? ¿Cómo la organizo? ¿Qué resultados quiero obtener de esa información? Pues obviamente. Y esto te quería preguntar también, Héctor. Al usar este sistema que ustedes implementaron con la Fundación Larkin, ¿verdad? Bueno, no quiero atacar a nadie, ¿no? Pero, ¿qué pasa con nuestro sistema de salud y especialmente en los departamentos de epidemiología en nuestro país? No están preparados, no sabían qué hacer, que tuviste que venir tú y decirles qué hacer,
¿Qué es lo que está pasando? ¿O qué es lo que pasó? El génesis de todo lo que acaba de mencionar el doctor Francesco Icart, que hay mucha información, pero hay nula o muy poca procesamiento de esa información. Ese es el problema que tenemos. Entonces, el sistema de salud ecuatoriano tiene un software que lo donó la OPS, que se llama, me parece que es software de vigilancia, no recuerdo bien en las siglas, pero es un software de vigilancia epidemiológica, donado por la OPS. ¿No? En ese sistema, ellos anotan los datos de los pacientes, ¿verdad? Y ubican cuál es la causa de la enfermedad y dónde viven los pacientes, pero hasta el nivel de parroquia. No llegan al nivel de domicilio, llegan al nivel de parroquia. Esta información prácticamente la usan para sus informes, para dar una rendición de cuentas, pero imagínense que ellos tienen la ubicación de, por lo menos a nivel de parroquial, de decir, dale sectores a la comorbilidad, acá es diabetes, acá es hipertensión, acá es, entonces si acá hay hipertensos, ¿verdad? O hay acá obesidad en un porcentaje bastante alto, entonces eso tiene que dirigir los esfuerzos del sector público, de los GATS, es decir, los gobiernos autónomos descentralizados, para empezar a construir infraestructura que realmente faculte a la gente poder realizar ejercicio, poder tener un entorno más saludable, para empezar a disminuir ese riesgo latente en el que se encuentra. Pero esa información, ¿usted cree que la conoce un municipio? Nunca la conoce, porque eso se queda ahí en el sistema solamente para la rendición de cuentas. Eso es lo que hay que cambiar en este país. Hay que empezar a correlacionar los datos y hay que empezar a transversalizar la información. Hay que conectar la información. Por ahí viene un gran problema, Héctor y Pablo, que aquí la gente cree que la información es propiedad de él. Y definitivamente eres como el perro del hortelano. Ni haces ni dejas hacer. ¿Por qué? Porque tienes una gran biblioteca de información y está bien que investigues y hagas. Pero si alguien, el de al lado te la pide, no, pues que eso a mí me costó hacerlo y comenzamos con el egoísmo y en definitiva ni el que tiene la intención de hacer algo puede hacerlo porque no tiene la data. Y el que tiene la data pues no hace absolutamente nada porque posiblemente no tiene ni idea qué hacer con esa data. Entonces, yo estoy de acuerdo, o sea, la información tiene que ser pública. Yo creo que eso es uno de los principios para que haya el desarrollo incluso de un país, que, o sea, que comencemos a dejar de ser egoístas y creer que yo simplemente por tener o por poseer mucha información, pues soy superior al otro. Yo no hago absolutamente nada teniendo bibliotecas de conocimiento en mi cabeza. Caramba, si ese conocimiento no lo replico. Pues. Pero Héctor, también no tiene que ver también con la falta quizás o no que sea la falta, pero quizás los protocolos que no están diseñados correctamente, falta de protocolos o falta de ejecución de los protocolos. O sea, porque, o sea, yo recuerdo esa época donde tanta gente desgraciadamente falleció por culpa del COVID en Ecuador y se notaba una desorganización, pero a todo nivel. O sea, a todo nivel, desde la cabeza del gobierno hacia abajo. O sea, una cosa espeluznante, diría yo, espeluznante, la falta de organización y queda en evidencia las falencias, en este caso, pues muy claras del sistema de salud de nuestro país, ¿no? La falta de ejecución de los protocolos, si es que existían, que no lo sé, me imagino que sí, pero que tiene que venir la Fundación Larkin y dice, ¿sabes qué? Mira, así es como lo vamos a hacer, porque ustedes no están haciéndolo bien. Es preocupante. Mire, y no solamente en el sistema de salud. Yo solamente de forma de anécdota les voy a resumir el tema de la Universidad de Guayaquil, que yo creo que es clave el proyecto Delta. Ese proyecto en el año 2014 estuvo en 6 meses, estuvo listo. Pero nadie le paraba bola al proyecto, nadie le prestaba atención. Entonces alguien me dice, ¿sabes qué, Héctor? Tienes que institucionalizarlo. Hazlo algo de investigación. Entonces, año 2015, empiezo a trabajarlo como un proyecto de investigación que en la Universidad de Guayaquil se llama FCI, Fondos Competitivos de Investigación. Se transforma en un proyecto de investigación y digo, bueno, vamos a ver si así mueve un poco el tablero internamente. Involucré estudiantes de varias facultades, de arquitectura, de ciencias agrarias, de ciencias naturales, de matemáticas,
involucré docentes de varias facultades para que sean investigadores en el proyecto. Se hizo todo un enjambre bastante interesante del proyecto y el proyecto incluso mejoró porque hubo cómo mejorar la imagen, se hicieron más renders, el profesor de ciencias naturales trajo una nueva idea de un nuevo tipo de árbol que es de bajo mantenimiento, o sea, requiere pocos insumos de riego, de fertilizantes, porque son árboles endémicos o nativos, no son introducidos. Entonces, todo ese enjambre técnico fue mejorando el proyecto. Ahora, el proyecto, una vez que se hizo ya como un proyecto de investigación, igual traté de que llegue esto a las autoridades, era un poco difícil de que le tomen atención. Sin embargo, ahí nace el tema de la prensa, que yo en el artículo científico que escribí del Proyecto Delta le doy un rol muy importante a la prensa, porque la prensa empieza a sacar el proyecto a la luz. Y dice, bueno, el Proyecto Delta, y saca fotos con los estudiantes, saca fotos con los profesores, integramos a los comerciantes del frente de la Delta, porque ellos estaban siendo afectados también por todas esas rejas que había por todas partes. Y como anécdota, lo que les cuento es que después de haber hecho todo este proceso, no nos abrían las puertas de ningún lado, ningún ministerio, ningún municipio. Cuando el proyecto lo pongo en un concurso mundial en el año 2017, me llaman de Suecia, me dicen, arquitecto, usted, su proyecto ha sido elegido para dar la conferencia principal en Estocolmo, en Suecia. Wow. En ese momento, a correr, ¿no? A ver los papeles, cómo es esto, la visa Schengen, todo un tema de ver, conseguir los recursos, qué me apoya la universidad y el resto ver cómo consigo para poder sostener ese viaje. De hecho, Expreso saca una portada del proyecto Delta Viaja a Estocolmo. Ustedes lo pueden comprobar. Todo lo que yo digo lo pueden comprobar en internet, ¿no? Quisiera dejar claro esa parte para... puede ser que alguien, como realmente yo no he salido a la luz explicando todas estas cosas, alguien puede decir, bueno, se está inventando, ¿no? Pero la evidencia está en internet. Cuando regreso de Suecia, la sorpresa que ya me espera una reunión con el alcalde de la época, ¿no? El alcalde del Cantón Guayaquil. Entonces el rector me dice, venga para hablar con el alcalde, ¿ok? Fuimos y se definió el apoyo al proyecto y el financiamiento al proyecto. Yo dije, al fin, fuimos a la universidad, hacía falta firmar el convenio, porque el municipio no puede ejecutar fondos si no hay un convenio de por medio. Y ahí recién veo el enjambre, cómo funciona la universidad. En esa época era el Honorable Consejo Universitario, como una asamblea más o menos, como una asamblea nacional, una mini asamblea nacional. No les miento, 3 veces presenté el proyecto en un año. El proyecto no le costó nada a la universidad porque fue un aporte ad honorem. El financiamiento venía del municipio, pero 3 veces que presenté el proyecto, las 3 veces negaron el proyecto, la gente se abstenía porque quería sacarlo al rector de la época, simplemente por eso, ¿no? Tuvo que llegar la intervención. Recuerden ustedes que la Universidad de Guayaquil fue intervenida, llegó el doctor como interventor, entonces yo tampoco lo conocía a él, y yo estaba en la cuerda floja porque no sabía qué iba a pasar. Y le presento el proyecto y le digo, señor rector, esto de aquí tiene este antecedente, así como se lo acabo de comentar en esta entrevista. Entonces, él decide, ¿no? Después de, me parece, unas 2 semanas, tuvimos una reunión con el alcalde nuevamente y al mes ya se estaba firmando el convenio. Imagínense ustedes, y así es como vemos cosas en la Asamblea Nacional, es muy parecido. Sí, ese es el gran mal de nuestro país, pues la politiquería, ¿no? A todo nivel, a todo nivel. Bueno, más allá de la politiquería, Pablo, la burocracia que se cierra a burocracia. Exacto, también. Pablo y Héctor, yo creo que ahorita nos vamos al corte, ya me estaba levantando la bandera Palmita, hacemos un primer corte de un par de minutos y proseguimos con la conversación con Héctor Hugo, que está pues muy interesante. Todavía creo que no comenzamos ni el primer escalón y nos tocan pasar como 10 más. Palmita, estamos en sus manos. Somos Norman Pauls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas. Confianza, agilidad,
veracidad, personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales, cobertura, medición y respuesta. Norman Pauls, una marca confiable. Compol Fest, 3 días de evento online en circuito cerrado donde consultores y estrategas internacionales compartirán metodologías y estrategias para ganar campañas y elecciones. No te pierdas este festival de estrategias en comunicación política. Informes www.consultoreslatam.com. Soy estudiante de la Dante, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. Esta oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos. Con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. El Búnker, vínculo de pensamiento positivo. El Búnker, desde Ecovisión TV. Conducción y dirección, Magíster Francesco Aicar. Ya estamos de regreso, Héctor y Pablo. Ahí estaba revisando, pues hay algunas escritos por el Facebook, por el YouTube. Una de las preguntas que me dicen, querido Héctor, ¿en qué áreas ustedes dan capacitación? O en la parte ya de salud, pues a qué enfermedades o condiciones ustedes atacan. Sí, hola. Creo que la cámara está congelada, ¿no? Sí, se ha congelado, sí. Se ha congelado. Sí, es congelado. Va a tener que salir y entrar de nuevo, sí. Ok. Sí, esperemos un momento. Sí, no hay ningún problema. Están bastante interesantes los temas. Nos han bombardeado de mensajes y preguntas y eso me parece bueno. Sí, aquí hay un Héctor, vea usted. Interesante lo que mencionó Héctor, pero a mí realmente pues me preocupa cómo se manejan las cosas o se manejaron las cosas y cómo pueden un proyecto tan interesante que imagínate, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. Héctor tiene que Pablo, lo llaman desde Pablo, Estocolmo, pero en Ecuador ni lo toman en cuenta. Lo que comenta Héctor no me sorprende en lo absoluto. No, a mí lamentablemente es así, o sea, mira, o sea, estamos hablando de que no te costaba el proyecto porque se lo donaba, el municipio iba a poner los bronces, que eso es también pues bastante necesario, porque tú puedes tener las mejores de las buenas intenciones, pero sin recursos pues no llegas ni a la esquina. Y 3 veces bajaron el proyecto. Sí. Ahí está Héctor de nuevo. ¿Estamos, Héctor, si nos escuchas? Sí, gracias. Listo, lo que le comentaba a Pablo es que tenemos pues algunas preguntas. Tienes algunos fans ya que nos han escrito felicitándote, pero hay una pregunta específica. ¿Ustedes qué tipo de enfermedades o qué tipo de condiciones ustedes atacan, en el sentido que tú nos comentabas pues que tenían charlas, capacitación relacionado a eso? ¿Ustedes qué atacan? Ya, a ver, realmente el sistema Larkin con los hospitales, ellos son hospitales de primer nivel, pero ellos trabajan en Estados Unidos, ¿verdad? Ya, nosotros acá con la fundación hacemos solamente terapia, ¿no? Que es una terapia ocupacional, es una terapia de lenguaje, es una terapia
física, ¿verdad? Pero eso es importantísimo, esto. Por supuesto. Sí. O sea, no, tú lo dices como que es algo pequeño. Yo no creo que sea pequeño, eso es grandísimo. Es una cosa muy buena. Pero por supuesto. Sí, es que como vi la pregunta que decía de las enfermedades, lo vi como algo más especializado y realmente nosotros no llegamos a ese nivel porque eso demanda más recursos, demanda de una infraestructura que ojalá que lo podamos hacer algún día aquí en Ecuador. Es decir, llevamos con la fundación poco tiempo, pero la idea es esa, ¿no? Que siga evolucionando, seguir teniendo aliados estratégicos que nos permitan hacer más cosas buenas para la gente, o sea, tratar de ayudar a la gente. Ese es el rol que estamos buscando. Y en cuestión a esas capacitaciones, Héctor, ¿sobre qué son? O esas terapias, ¿sobre qué son? ¿O qué aspectos ustedes engloban en esas, o sea, en esos apoyos que ustedes hacen? Por ejemplo, hay capacitaciones que las hicimos, por ejemplo, en la época de cuando estaba el COVID, en la cual incluso se daba un certificado, porque se les enseñaba a través de los médicos en línea, de los médicos del Larkin que están en Estados Unidos, ellos capacitaban a la gente para que puedan tener nociones, por lo menos la parte teórica, de cómo vacunar, ¿no? Toda la parte teórica se la daba en línea y se generaba un certificado online. Obviamente la parte práctica ya requiere un trabajo acá in situ, pero esos son los ejemplos de las cosas que nosotros podemos hacer hasta el momento. Ustedes pudieran entrar o apoyar, se me ocurre, a problemas como Alzheimer, Parkinson, por ejemplo. A ver, el día de hoy justamente mantuve una reunión, ¿sí?, con el director de vinculación con la comunidad del Instituto Bolivariano, ¿no? La Universidad Bolivariana, perdón, del Ecuador, la que está en Durán. La UBE. La UBE. Hoy mantuve una reunión porque vamos a firmar un convenio. Creo que va a ser el primer convenio que vamos a firmar como fundación con una universidad. Y lo que buscamos es precisamente que los estudiantes de las diferentes carreras, a través de las prácticas preprofesionales y la vinculación con la comunidad, poder ampliar nosotros la cobertura y poder ayudar dentro del espectro de nuestro alcance, ¿verdad? En el tema de terapia, ya sea de lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, ¿no? Ahora, que la terapia física, la terapia ocupacional aporta en enfermedades como la que usted menciona, por supuesto, ¿no? Es parte de, obviamente los médicos especialistas son los que van a indicar todo el sistema que tiene que cumplir un paciente que tiene ese tipo de enfermedades. Es muy bueno saberlo. ¿Y cuál es el criterio que la fundación utiliza para dar estos servicios a los pacientes? Porque, bueno, me imagino que tendrán algún tipo de... Esto obviamente va para la gente necesitada, según entiendo, ¿no? O sea, ¿cómo ustedes marcan este rango? ¿Cómo la gente puede contactarlos? ¿Qué requisitos necesitan? Esa es básicamente mi pregunta. Yeah. Bueno, normalmente hasta el momento ha sido con dirigentes, ¿no? Hay dirigentes que ya conocen quiénes son las personas que tienen algún tipo de enfermedad y ahí nosotros podemos llegar. Nosotros mantuvimos incluso, en su momento hicimos un convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y en ese caso el Ministerio de Inclusión determinó 3 sectores para servir en Guayaquil, ¿verdad? Y nos decían ya estas son las personas que ellos tienen ya identificadas que requieren de terapia física, terapia ocupacional y hacerles un acompañamiento integral. Entonces, siempre es de esa manera, ¿no? Siempre tiene que haber alguien que pueda hacer ese filtro, decirnos quiénes son las personas que realmente tienen la necesidad de requerir un tipo de servicio como este. O sea que el contacto es a través del Ministerio de Inclusión Social o van directamente con ustedes. Pueden escribirnos, o sea, la idea es que nos puedan escribir. El asunto es que, como le digo, nosotros la única forma que tenemos de seguir ampliando este tipo de trabajo es a través de convenios, como el que estamos haciendo ahora. Una vez que nosotros, por ejemplo, tengamos ya firmado el convenio con la UBE, automáticamente lo vamos a poner en nuestras redes, porque de esa manera podremos tener una cobertura ya con estudiantes. Nosotros lo que hacemos es capacitar a esos estudiantes
¿verdad? Coordinar con los estudiantes, pero al final la población beneficiaria son realmente los sectores vulnerables. Entonces nosotros necesitamos primero de las alianzas, y con las alianzas estratégicas podemos cubrir más personas. Así es como nos manejamos para la sostenibilidad de la fundación. Oiga, Héctor, ya medio en broma y medio en serio. Usted o personas como usted se necesita en la política. O sea, no los que llenan la cabeza de pajaritos preñados, y no me haga decir una mala palabra de qué es lo que hacen en la asamblea, pero personas con la visión firme, con la meta clara, son las que se necesitan, pues, que estén sentados representándonos en la Asamblea Nacional. Que ejecuten, pues, ¿no? Porque el ARC no toma desafío. Sí, bueno, yo creo que efectivamente se necesita realmente que la gente que aporta, la gente buena, que aquí la mayor cantidad de las personas, un 99% de las personas son gente de bien, ¿no? Son personas que se ganan el sustento diario para la mesa de su hogar. Habrá, no sé, un 1% de delincuencia, y ese 1% lamentablemente nos tiene sometido el 99% de los ciudadanos. Entonces no puede ser posible eso. Necesitamos realmente que la gente empiece a abordar estos espacios que están prácticamente abordados por políticos profesionales, es decir, que se dedican solo a la política, ¿no? Entonces eso, yo creo que ese chip hay que cambiar. Hay que cambiar ese chip. Hay que meter gente realmente que sea buena en lo que hace en diferentes aspectos, que no importa que no haya participado en política, pero que se le dé la oportunidad de poder entrar en esta lid para servir al pueblo. Estoy de acuerdo, doctor. Estoy de acuerdo. Yo creo que este es el momento. Y bueno, también como parte de... Estaba aportando, por ejemplo, en el proyecto. Hay un proyecto que estamos haciendo en Durán, que es un proyecto muy interesante. Lo estamos haciendo con Jan Topic, que es un proyecto que va a transformar el cantón, ¿no? Es realmente social. Es similar al proyecto Delta de la Universidad de Guayaquil. Y tiene muchos más componentes, ¿no? Muchos más componentes. Sectores también vulnerables. Acuérdense que está catalogada ya Durán como una de las ciudades más peligrosas del mundo, y realmente como es una ciudad que tiene tantos requerimientos, donde la cobertura de los servicios básicos es tan baja, de acuerdo al último dato que tenemos del censo poblacional, vemos allí realmente las dificultades con las que afronta. Una pregunta, disculpa, Héctor. ¿Durán sigue siendo la tercera ciudad más grande del país, con más habitantes? A ver, Durán del país no tengo el dato exacto en este momento, pero el padrón electoral resulta que Durán, en conjunto con Guayaquil, ¿verdad?, y Zamorondón, como zona 8, realmente concentra la mayor cantidad de problemas que tiene la provincia de Guayas. Aquí se concentra. Es más, cuando hubo la pandemia, del total de requerimientos que tenía la gente para hospitalización, el 35% más o menos era de los cantones del Gran Guayaquil, digamos, la provincia de Guayas, que acudían a Guayas, a los hospitales para tratarse. Ok. Y más o menos, si es que se pudiera saber, pues, ¿en qué está proyectado ese plan que ustedes tienen planificado en conjunto con el señor Topic? Es un proyecto integral, yo creo que Jan, siendo un experto en seguridad, y él además es economista, ¿no?, es un experto en desarrollo, este proyecto busca generar un entorno que sea sostenible primero, es decir, que no requiera de un mantenimiento recurrente, ¿verdad? El proyecto, por ejemplo, en la parte urbanística, se trata de tener mobiliarios que sean antirrobo, ¿no? Es decir, usted cuando pone un mobiliario metálico, por ejemplo, obviamente se lo van a robar, porque van a vender el metal. Pero si usted hace con hormigón, eso no se lo van a llevar. Primero porque es pesado, y segundo porque no lo van a vender, ¿verdad? Y no quiere decir que porque hay un mobiliario de hormigón tiene que ser feo. Si usted, el hormigón se adapta a la forma que usted desee.
Oiga, Héctor, no hay cómo inventarse algo que así cuando tú lo quieras robarte te queme la mano. No sé, pues, o sea, algo de eso para ver si ya de malas maneras pues la gente deja de robarse lo que no le corresponde. Mejor dicho, nada se debe robar. Nada que se roba corresponde, obviamente. Le voy a comentar, doctor, un proyecto que dejamos y justamente lo hicimos con Jan. Eso fue en la época en la que estuve subintendente de la gobernación del Guaymas. Un proyecto de policía predictiva. Un proyecto de policía predictiva. ¿En qué consiste esto? Consiste en usar la inteligencia artificial, es decir, el diseño de algoritmos para identificar armas de fuego, para identificar objetos cortopunzantes, ¿verdad? Que la cámara esté integrada a este sistema de tal manera que si alguna persona está armada y está dentro del rango visual de la cámara, esta la detecte automáticamente y le hace la alerta en tiempo real. En ese momento, a las consolas del ECU 911 y al policía, ¿verdad? O al miembro de las Fuerzas Armadas más cercano al sitio, que debe estar enlazado con una señal GPS. De esa manera, por ejemplo, si usted está en Malecón 2000 por el IMAX, ¿no? Y resulta que alguien lo está asaltando, pero hay una cámara ahí que está conectada a este sistema de inteligencia artificial. Una vez que la persona saca el arma, ya fue identificado por la cámara y lanza la alerta a la consola y al policía más cercano. Ese policía va a estar, no sé, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, depende de dónde esté ubicado. Si está a 2 cuadras, va a estar en 1 minuto. ¿Ya? Y si es que no previene el delito, por lo menos lo va a detener en flagrancia, ¿no? Lo va a tener en flagrancia, y no lo que sucede actualmente, ¿no? Que incluso se pierde la flagrancia. Esas 24 horas ya pasan porque el delincuente sabe que luego de cometer el ilícito, lo primero que tiene que hacer es irse a esconder, ¿no? Entonces, este proyecto de inteligencia artificial no quedó en una idea. Es decir, no es algo que está en la mente de las personas, ya fue ejecutado. Fue ejecutado 100% financiado por fondos privados, es decir, fue del CONEL la empresa que financió el 100% del proyecto, y el proyecto quedó ejecutado con postes, con torres de videovigilancia, con estas cámaras integradas al sistema de inteligencia artificial. Es decir, fue un proyecto integral, un proyecto piloto. En la misma gobernación dejamos instalado todo un centro de monitoreo para que eso se pueda enlazar con el sistema de policía predictiva. Pero, como le digo, hay muchas cosas por hacer, no solamente eso en materia de seguridad, sino que hay que aumentar el grado de incertidumbre también de la delincuencia, porque no es posible, ¿verdad?, que solamente el hecho de que un policía esté uniformado, de que exista un UPC en un lugar, de que la patrulla esté circulando por un lugar, son fácilmente visualizados por la delincuencia. Dígame usted, ¿quién va a robar cuando ve a una persona que está con uniforme, o que está en una patrulla, o que hay un UPC? Más bien los UPC se transforman en blanco de la delincuencia. Eso hay que cambiar. Yo creo que hay que incrementar un poco a la policía de civil, es decir, el eje de inteligencia, que son los que generalmente hablan de civil, tratar de incrementar el número, o de la policía del eje preventivo, pero de civil, para que de esa manera el nivel de incertidumbre de la delincuencia pueda también incrementar. Hay muchas cosas por hacer, pero yo creo que hay cosas básicas que se las pueden hacer simplemente cambiando las metodologías. Es decir, si queremos resultados distintos, tenemos que dejar de hacer siempre lo mismo. Esa es la premisa que hay que utilizar. Listo, Pablo, usted para ir concluyendo, lamentablemente, pues yo creo que van a quedar muchísimos temas. Ya cuando usted me habló de la inteligencia artificial, ya definitivamente, y lo comprometo para que nos vuelva a aceptar una invitación, Héctor, yo creo que eso de ahí, pues, no tenemos para uno, sino para algunos búnker más. Pablito, usted para que haga la pregunta del estribo, porque yo lamentablemente me tengo que retirar a clase, aunque no me lo crea. Bueno, yo más que todo tengo un comentario, ¿no? Esto de la inteligencia artificial y las cámaras y todo. Claro, un sistema bien armado y con toda pues, la plataforma muy bien diseñada, puede ser una respuesta a muchos de nuestros problemas, pero como todo en nuestro querido país, pues está la prueba, va a la fiscalía, sale en 2 días y seguimos en lo mismo. O sea,
toda la parte tecnológica se estrella con la parte humana y ahí es donde tenemos el problema. Pero aplaudo la gestión de la Fundación Larkin, de todo lo que ha hecho y lo que ha propuesto y las investigaciones, y me parece que gente o grupos como los que tú lideras, Héctor, pues son importantísimos que existan en nuestra sociedad y que de alguna manera influyan pues a los jóvenes de nuestro Ecuador para que sean personas proactivas, no reactivas. Están como, a veces la gente está como dormida sin tener una visión de qué es lo que queremos hacer, y desgraciadamente pues ese estigma de que llega a un nivel como te tocó en la universidad, donde tuviste que lidiar 3 veces para que te aprueben un proyecto que no les costaba absolutamente nada, pues pienso que podemos tener toda tecnología a la mano, pero mientras nos estrellemos con ese muro humano que no deja que las cosas cambien, pues estamos en un problema grande. Pero mientras más gente como tú se sume a estos nuevos cambios, pues pienso que podemos ir incrementando hasta que de alguna manera ese muro se caiga. Ese es realmente mi comentario. Se caiga como el muro de Berlín. Exactamente. Ese fue el término que usé cuando sacamos el muro. Parece mentira, pero el tema del proyecto Delta me ha traído alegrías, pero también me generó muchos enemigos por ahí. El hecho de haber sacado el muro y realmente lo que ustedes ven ahora, las camineras, las ciclovías, todas esas áreas eran parqueos. Entonces, imagínense ustedes que me puse en contra de todos los que usaban los parqueos. Eran los profesores, sobre todo antiguos, ¿no? Que claro, era su espacio, ese era su área de parqueo, pero todo tiene un sentido. Realmente el 99% de la población universitaria es población que llega en transporte público. No puede ser posible que a ese porcentaje de población que llega en transporte público se le obligue prácticamente a transitar, como había antes, hay una acera de 1,50 m, y que cuando ponían ahí un basurero o cuando alguien se paraba ahí para coger un bus, el resto tenía que caminar por la calzada. Había muchas personas atropelladas, muchos estudiantes. Eso no podía seguir así, había que cambiar. Y ese era un muro de Berlín, y lo tumbamos. Entonces es posible hacerlo. Claro que trae dificultades, trae enemigos gratuitos, también trae muchas alegrías. Y yo me quedo con lo último, ¿no? Con las alegrías que nos trae poder hacer esos cambios para la gente, para la población. Todos esos cambios, Héctor, siempre van a tener a su gente contraria, pero como usted dice, hay que balancear lo malo que es aceptar ese tipo de cosas que son injustas, pero quizás la alegría de una persona y definitivamente de una familia que le salvaste la vida porque no tiene que caminar por la calle, yo creo que esa es la mejor recompensa que una persona, un funcionario público, un civil puede tener. Una vez más, puede felicitar a Fundación Larkin. Esperemos que de alguna manera pues, podamos hacer confluencia con esta fundación y ayudar de alguna manera, porque creo que tanto Pablo como yo pues manejamos esa línea de no solamente sacar o exponer los problemas, que todos ya lo sabemos. Nuestra intención es de que se ponga en práctica o que se ejecute acciones como las que ustedes hacen y que eso se conozca. ¿Para qué? Para esa semilla, pues, que siga germinando y esas cosas se sigan haciendo. De mi parte, pues, agradecerte, Héctor, y comprometerlo para un par de búnkeres más, porque yo creo que nos quedamos muy cortos y hay muchas cosas que tengo entendido que ustedes hacen y que no las has dicho, quizás por tiempo, pero que se deben conocer y se deben seguir aplaudiendo. Pablo. Bueno, un gusto, pues, Héctor, haberte tenido en el programa, una mente muy clara, según puedo ver, y con un objetivo, que es lo que hace falta, ¿no? En el país. Un objetivo claro, y creo que debemos dejar los egos hacia un lado si queremos realmente llegar a ser un país próspero. Pero mientras tengamos el ego, pues ciertos grupos o personas donde más les importa lo que ellos quieren y no lo que es beneficioso para todos, entonces ahí, pero pienso que en este tipo
cuando tú tienes, ahora lideras esta organización y que pienso que también habrá muchas más personas que están obviamente en sus propios nichos, pues tratando de hacer un cambio, pues pienso que podemos llegar muy lejos si nos lo proponemos, porque talento hay y ganas hay. Gracias. De repente sí, ese mesianismo y el maniqueísmo que a veces se da en las personas es un peligro cuando está en una persona que tiene el poder, ¿no? Ahí es cuando se vuelve realmente un problema bastante grande y lo que más quisiera es realmente que puedan haber cambios en nuestras ciudades. Imagínense ustedes tener al Cantón Durán siendo una de las ciudades más peligrosas del mundo. Es terrible. Yo no nací ahí porque la maternidad estaba en Guayaquil, ¿no? En 1988, pero toda mi infancia, por lo menos hasta los 5 años, la pasé en Durán. Y luego todas las vacaciones de egresar. Es una historia que tenemos que conversarla en otra ocasión. Pero unas bielas. Sí. Pero una ciudad de esta magnitud, ¿no? Que ya bien lo decía el doctor Francesco, incluso con importancia en población en Ecuador, ¿no? Yo pensaba que sabe que de acuerdo al último censo, ya se convirtió en la quinta ciudad más poblada del Ecuador. La quinta, pero resulta que es la más peligrosa del mundo. Imagínense ustedes. Es algo que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar y yo sé que toda la gente que nos está viendo en este momento, si unimos fuerzas, si hacemos lo que tenemos que hacer, si aportamos, como siempre, la sociedad ecuatoriana es una sociedad luchadora, vive aportando, siempre está predispuesta a apoyar al prójimo, ¿no? Entonces es necesario, ¿verdad?, que las personas que ostentan el poder en cualquier nivel de gobierno les abran los brazos, le den la mano para que estas personas realmente sientan que tienen el aprecio y que tienen la predisposición para poder hacer los cambios que necesita el país. Así que en ese sentido, gracias a ustedes y gracias a todos los que están conectados en este momento. Un abrazo fuerte y estamos en contacto. Muchas gracias a todos y buenas noches. Palmita ya no puede dar hacha. Somos Norman Pauls, profesionales con vasta experiencia en encuestas, investigación, planeamiento, estadísticas. Confianza, agilidad, veracidad, personal altamente calificado, encuestas políticas, encuestas electorales. Cobertura, medición y respuesta. Norman Pauls, una marca confiable. Compol Fest, 3 días de evento online en circuito cerrado donde consultores y estrategas internacionales compartirán metodologías y estrategias para ganar campañas y elecciones. No te pierdas este festival de estrategias en comunicación política. Informes www.consultoreslatam.com. Soy estudiante de la Dante, muy agradecido por la invitación y la oportunidad de integrarnos a las actividades culturales que se están realizando por las festividades de la lengua italiana. La oportunidad de compartir pensamientos, de aprender un poco más sobre la cultura. Muchas gracias, muy interesante, y que se sigan dando estos eventos, que con mucho gusto asistiremos para seguir aprendiendo. Gracias. No solo es aprender italiano, es sumergirse en la rica herencia cultural de Italia. Estamos aquí para cada paso de tu viaje de aprendizaje. El Búnker, vínculo de pensamiento positivo. El Búnker, desde Ecovisión TV. Conducción y dirección, Magíster Francesco Aicar.